Aviso, las recreaciones realizadas en el video son netamente para el apoyo visual del relato y pueden no ser exactas al evento narrado. Se les pide respeto en la sección de comentarios, o estos serán cerrados. Con la finalización de la Primera Guerra Mundial, Rumania vio su país salir victorioso y expandir su territorio, las zonas de Dobruja del Sur, Transilvania, así como Besarabia y Bucovina. Los años 20 fueron prósperos para la democracia, la cual parecía asomarse y tomar forma. La Constitución fue revisada en 1923 y se le dio protección a las clases medias, ya sea tanto pública como económica. Y las elecciones de 1928 fueron las más libres que tuvo el país hasta la década de los 90. Sin embargo, no todo dura, y para 1930 se dan dos hechos que comienzan con la caída de la democracia, y allanarían el camino para el inicio del autoritarismo. A esto se le suma la crisis económica de 1929. El nuevo rey, más que continuar con la democracia, se hizo a sí mismo la fuerza decisiva, y tomó cada vez más el control sobre lo que ocurría en el país. Sus malas decisiones, sumados a sus problemas económicos, hicieron que de a poco la gente se plantease otras alternativas. Y si bien existían otros partidos políticos, el más prominente seguía siendo la Guardia de Hierro, de tintes nacionalistas y de ultraderecha. Llegando casi a 1940, todo se terminó de derrumbar para el país y su futuro estaría sellado por dos acontecimientos. El primero, y más importante, sería el pacto firmado entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, y el segundo, la caída de Polonia y Francia. Es aquí donde se le asesta al país su peor golpe. Primero cae su vecino Polonia, y tras esto, en junio de 1940, cae Francia. Para rematar, en septiembre de 1940, la Unión Soviética toma el control de Besarabia, seguido por la toma húngara de los territorios en Transilvania, y para finalizar, Bulgaria reclama Dobruja del Sur. Si bien esto no lleva al país a una guerra, el rey Carol II se vio débil, y esto le abrió el camino a la Guardia de Hierro para realizar un golpe de estado y sacarlo del poder el día 6 de septiembre. Con esto, el país queda en manos de un gobierno pro-germano. El general Ion Antonescu tomaría las riendas del país, y la Liga de Hierro se haría cargo de establecer un régimen autoritario. Si bien Antonescu no era miembro del partido político, podemos decir que aprovecharía su popularidad y toma la oportunidad. Sin embargo, no duraría mucho la compatibilidad entre el nuevo líder y la agrupación política de derechas. Ion representaba el orden, mientras que la Guardia tenía su propia agenda. Para enero de 1941 se produce una rebelión por parte de la Guardia, y esta es derrotada por el ejército. Finalmente, Antonescu sería el líder del país por los próximos 3 años y medio. El plan del nuevo líder era simple, al menos en papel: una alianza con Alemania y proveerle a esta de todo lo que fuese necesario para que ésta compensase sus esfuerzos. No solo con la devolución de los territorios de Besarabia, perdidos ante los soviéticos, sino también la posible recuperación de Transilvania de los húngaros. El 22 de junio, los rumanos se unen a la guerra e inician la campaña en dirección hacia Odesa. El objetivo de Rumania en la guerra fue, al menos en un principio, recuperar las zonas perdidas a la Unión Soviética. Pero con esto ya completado, no existía un motivo para que hombres y material fuesen enviados al frente este. Sin embargo, el 27 de julio esto cambiaría. Hitler le pide en un mensaje al mariscal y líder del país, Antonescu, que los ejércitos rumanos continúen junto con los alemanes la ofensiva en territorio soviético y pasen a estar al mando, al menos a un nivel general, del alto mando alemán. El 31 de julio, Antonescu da el visto bueno y da su decisión: iremos hasta el final con lo que empezamos en el este. Esto principalmente lo hace con el objetivo de ganar visto bueno con el Führer y lograr recuperar los territorios de Transilvania del Norte previamente perdidos a Hungría. En palabras del mismo, el camino a Transilvania pasa por Rusia. El 6 de agosto de 1941, en Berdichev, Ucrania, Hitler se reúne con Antonescu y estos llegarían a arreglar una cooperación ofensiva en el flanco del ejército sur. En esta reunión, en resumen, se le entrega la Cruz de Hierro al líder rumano. Hitler, de esta forma, le demuestra su gratitud y se prepara todo para la ofensiva hacia la ciudad de Odesa para el 8 de agosto. Ese mismo día se dicta la Directiva 899, donde se establece que el cuarto ejército rumano irá a la ofensiva. La ciudad elegida era un blanco importante, era un centro logístico y de comunicaciones, y base naval de la flota soviética del Mar Negro, y una vía de acceso a Crimea. Por el lado rumano, el cuarto ejército tenía a su disposición un número aproximado de 17 divisiones de infantería, la primera división blindada, 3 divisiones de caballería y 38 regimientos de artillería. El equipamiento disponible era el siguiente: por parte de las unidades blindadas, estas disponían de unos aproximados 120 tanques, aunque no todos estaban alocados a este grupo de ejército, y la mayoría debían ser de 3 tipos:
el tanque checoslovaco LT-35, denominado R2 en Rumania, el francés R-35 y por último el de fabricación nacional R-1, que principalmente cumplía funciones de exploración al carecer de armamento principal, con excepción de ametralladoras. Basándonos en las imágenes del sitio de la ciudad, podemos decir que el tanque más moderno y el que participó en la batalla a su mayor extensión fue el tanque R2, de los cuales contaban con 44 unidades. A su vez, tenían a su disposición en el cuarto ejército rumano aproximadamente 340.000 hombres, pero esto sería el número completo de contingente de soldados, dado que al principio de la operación contaban solamente con unos 160.000. Las divisiones rumanas estaban bien equipadas y modeladas al estilo de las unidades germanas. Una división de infantería tenía 3 regimientos de infantería, un grupo parcialmente motorizado de reconocimiento, una compañía antitanque con cañones de 47 mm, un batallón de zapadores y 2 regimientos de artillería, en total unos 17.500 hombres. Aunque pareciese mucho, sus unidades son más débiles en cuanto a poder de fuego, porque disponen de mucha menos artillería de apoyo que las unidades germanas. Como uno puede observar, las tropas rumanas estaban bien equipadas y con armamento moderno. El problema principal era la falta de artillería. La división rumana tenía solo la mitad de poder de fuego que una alemana, y era similar a su contraparte soviética. Algo que también le jugaba en contra era la falta de movilidad. La mayoría de sus transportes eran tracción a caballo. Las fuerzas soviéticas, conocidas como la Fortaleza Odesa, contaban al inicio con 34.500 soldados, agrupados en el ejército costero independiente, dirigidas por el teniente Georgi Sofronov. Para finales de septiembre, el número de defensores había sido reforzado, principalmente por mar, tras la ciudad haber sido completamente sitiada por tierra. El número final de defensores creció a unos aproximados 100.000 o 120.000, ya fuesen soldados en su totalidad o voluntarios. A esto se le suma la flota del Mar Negro. En esta, al ser muy superior a la enemiga en la zona, tenía el control casi total del mar. Sumado a esto, contaban con unas 240 piezas de artillería de diversos calibres y apoyo aéreo de aviones de la zona. Es de notar que otras fuentes ponen que ya para agosto la defensa soviética estaba compuesta por 86.600 hombres y de un número aproximado de aviones de entre 60 a 120. Se da nota también de unos 120 tanques ligeros y 4 trenes blindados. Como fuese el caso, la realidad era que la ciudad como tal y las zonas aledañas eran un sitio ideal para la defensa. La ciudad se beneficiaba de un sistema de fortificaciones que estaba conformado por 3 líneas de defensa, construidas tanto por ingenieros militares así como por personal civil. Si bien las defensas eran mediocres, contaban con ayuda natural, dado que la ciudad estaba rodeada por 2 lagos y esto hacía que los espacios para las fuerzas atacantes estuviesen canalizados en 2 áreas. Estas 3 líneas defensivas estaban organizadas de la siguiente manera: 3 líneas compuestas de ametralladoras, posiciones antitanque, minas, entre otros obstáculos. La primera de estas estaba a unos 25 o 30 kilómetros de distancia de la ciudad, la segunda a unos 6 u 8 y la última ya dentro de la ciudad. Nota importante: el mapa mostrado a continuación debe ser tomado como una referencia visual aproximada, dado que los mapas rusos no cuentan con una traducción. El 10 de agosto, el séptimo cuerpo de infantería llega a Elaz, mientras que la división de guardia lo hacía en Strasbourg. En el sector del quinto ejército, la primera división blindada avanza con rapidez y sobrepasa las defensas de Volbulsaki en la primera línea de defensa. Al atardecer, tropas rumanas llegan ya a la segunda línea soviética. En Blagodatnaya, la primera brigada de caballería toma Severonovka y se une a la primera blindada. A su vez, el regimiento 10 derrota a las fuerzas enemigas en Losovaya. Entre el 11 y el 12 de agosto, la primera división blindada rumana resume su ataque. Sin embargo, este es más lento y solo logra avanzar 3 kilómetros al norte de Gilsendorf. La resistencia soviética estaba incrementando. A su vez, al oeste de Hachibey, el tercer cuerpo fue detenido en seco, sin poder romper la primera línea de defensa. La segunda y séptima división de infantería estaban enganchados en fuertes combates por la estación de tren de Karpova. La zona de Mannheim y Kagarlik estaba defendida por trincheras antitanque, que eran de hasta 6 u 8 metros de profundidad, así como 2 líneas de alambre de espino, entre otras defensas. El 13 de agosto, Antonescu detiene la ofensiva para reforzar y colocar nuevas unidades: la quinta de infantería, la primera de guardia fronteriza y la primera división armada. La primera división blindada fue reemplazada por la 15ª de infantería. En la zona del tercer cuerpo, los soviéticos lanzan un contraataque, pero este es repelido. Significativo aquí es la aviación soviética, que ese día realizaron varios ataques y les produjeron a las tropas rumanas bajas significativas. Pese a esto, para finales del 13 y principios del 14, la primera de caballería ocupa Alexandrovka, con un regimiento en Rasevia, y con esto completa el cerco de la ciudad. El día 14 se realizan planes y se estabiliza el frente. Finalmente, el 16 comienza el ataque. El primer cuerpo ataca en dirección de Kagarlik-Dirlakin,
mientras que el tercero pelea en el valle de Svinia y Kusalink. Las tropas rumanas, sin embargo, avanzan muy lento, esto debido a constantes contraataques enemigos. En Kagarlik, los soviéticos lanzan 2 batallones de infantería apoyados por tanques, en el sector de la guardia rumana. Ambos bandos tienen altas pérdidas. La primera de caballería resume su ataque hacia el noreste de Odessa, pero solo avanza 2 kilómetros al norte de Grigorievka. El 17, el primer cuerpo, captura el reservorio de agua de la ciudad ubicado en Belayevka. En el sector del primero de caballería, los soviéticos contraatacan con 3 batallones apoyados por tanques y toman Budinevska, siendo detenidos solamente por una barrera de artillería. Esa tarde, la villa es retomada por los rumanos, así como avanzar 4 kilómetros más hacia el sur. También en el flanco de la 15ª División de Infantería, los soviéticos contraatacan y obligan a esta a retirarse unos 2500 metros al sureste de Mal-Busalik. In 2 mesi d'assedio le divisioni romene hanno conquistato palmo a palmo tutte le posizioni esterne ed interne della grande e munita piazzaforte bolscevica. Negli ultimi giorni tutti i grossi e medi calibri sono stati avanzati per battere le posizioni rosse più arretrate. Tutte le opere militari e portuali sono state così sottoposte ad un micidiale bombardamento. Il 16 ottobre le truppe romene, scagliate all'assalto, malgrado l'intensa reazione nemica, hanno deciso le sorti della città. Y con esto terminamos por hoy. Los rumanos, habiendo rodeado la ciudad y habiendo atravesado la primera línea defensiva, pero al continuar su avance se habían topado con fuerte resistencia enemiga, mientras que los soviéticos podían seguir recibiendo suministros por mar y la flota pudiese apoyar con sus cañones a los defensores, no sería tan fácil sacarlos de la ciudad. La próxima veremos la continuación de la ofensiva y los nuevos contraataques soviéticos en la zona. Si algo estaba claro era que Odessa se había convertido en una fortaleza que no caería sin dar pelea.